Esta conferencia, siempre muy ilustrativa, de nuestros huéspedes distinguidos. Ya en una ocasión nos hicieron el favor de acompañarnos en este recinto para exponernos sus ideas en torno a distintos problemas de carácter político internacional. Para conducir los trabajos se encuentra entre nosotros el licenciado Javier González Moquen, que es secretario general de nuestra institución. Compañeros estudiantes, me siento muy honrado en poder presentar a dos distinguidos visitantes, profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, que vienen en esta ocasión a invitación del ciudadano rector de nuestra universidad, el licenciado Enrique Villarreal Macías, a disertar brillantes conceptos sobre ciencia política. Me permito presentar al protagonista de esta reunión cultural, quien viene acompañado de su señora esposa, la maestra Mercedes Durán, al doctor Mario Salazar Valiente, doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales, profesor e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de varios ensayos y trabajos sobre sociología y política, articulista del Sol de México. En la Universidad de El Salvador fue director de la Facultad de Economía y coordinador del Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho de la misma institución. Con ustedes, el maestro doctor Mario Salazar. Muchas gracias, compañero. Agradezco los conceptos del licenciado González Moquen, agradezco a la universidad la acogida que nos ha brindado esta vez por segunda en esta ocasión, y antes de comenzar a exponer quiero manifestarles a ustedes, compañeros, que estoy en un problema porque venía preparado sobre una temática relativa a las relaciones internacionales y a la lucha por el nuevo orden internacional, relacionado estos con los cambios sociales que han habido fundamentalmente en este siglo. He visto al entrar el anuncio del problema de la movilización estudiantil en El Salvador. Claro, como salvadoreño, como hombre que está identificado totalmente con la revolución centroamericana, que está atravesando, por cierto, dificultades muy serias, he decidido dividir la intervención en dos aspectos, aunque los voy a tratar de hacer breves ambos. Uno sería algo relativo al proceso salvadoreño en lo que afecta a la universidad y, mejor dicho, la participación de los universitarios en general en este proceso revolucionario, y en una segunda etapa, si es que ustedes tienen voluntad, trataría lo relativo a la estructura de las relaciones internacionales actuales, esas relaciones de dominación y de prepotencia de ciertos estados en relación a la mayoría de los países pobres, y los problemas vinculados con las luchas de los últimos 2 décadas en relación con la implantación del nuevo orden internacional. Yo creo que... Bueno, en mi país, en El Salvador, tenemos, como muchos de ustedes saben, posiblemente ya por la prensa o por otros medios informativos o de estudio, medio siglo de dictadura militar, desde 1932. Esto implica que la universidad ha estado
en permanente confrontación con el Estado. Y esto implica a su vez que el estudiantado universitario de mi país, de igual forma que los de otros países sometidos a tiranías militares de Centroamérica, como en Guatemala o Nicaragua, se han visto obligados a participar en las luchas políticas y a dedicarle buena parte de sus tareas como estudiantes a este tipo de actividades cívicas, e incluso de abandonar las propias carreras por la lucha política, en algunos casos violenta, en otros casos pacífica, la mayoría de las veces en contra de la arbitrariedad y del despotismo de estos regímenes que no respetan las constituciones ni los principios jurídicos más elementales. En 1972 fue la última vez que fue intervenida, hasta el momento, la Universidad de El Salvador, y eso significa que a su vez fueron expatriados, asesinados, encarcelados profesores, trabajadores universitarios y estudiantes. Y aquí quería hacer una aclaración, ¿no? Que cuando ya en la década del 70 al 80 se va a radicalizar esta lucha, debido a que ya el pueblo no soporta la situación económica de miseria, de desempleo, de hambre, de trato, etcétera, no va a haber distinción entre el estudiante, el campesino, el obrero, el profesional, para participar en la lucha política, algunos en una forma puramente pacífica, otros en organizaciones político-militares. Sabrán ustedes que a lo largo de la última década se constituyeron 4 o 5 organizaciones político-militares. No voy a mencionar los nombres porque no es el objeto de esta charla eso. Y en ellas participaron, una de las organizaciones político-militares la dirige precisamente el doctor Fabio Castillo, que fue rector de la Universidad de El Salvador. Rector de la universidad en los años 60. Él es el dirigente principal de una de estas organizaciones político-militares. Y el comandante a nivel de la dirección militar del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que tiene a su vez 4 frentes militares actualmente en Oriente, en el centro y en el occidente del país, era el presidente de la Asociación General de Estudiantes Universitarios cuando yo estuve de profesor en El Salvador a principios de los 70, Jovel. Y así como este les podría mencionar también el otro dirigente principal de las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, que es un poeta, que mi esposa lo conoció siendo un muchacho inquieto nada más que por las letras, por la poesía, y que es actualmente el comandante Fermán Cienfuegos de la Frente de las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional. Sería caer en mucho detallismo para llegar a lo que quiero significar, que los estudiantes, igualmente que algunos profesionales, que muchos obreros, que a muchos empleados técnicos, han participado, se han involucrado en el proceso revolucionario de una forma decidida. De tal modo que aquí hasta ya el título del tema, movilización estudiantil, ya es rebasado por los acontecimientos históricos, porque no hay tal movimiento estudiantil, hay una revolución en la cual los estudiantes, y no solo los universitarios, sino desde la educación media, están participando en la lucha armada en 1000 formas, y desde luego han sido víctimas, nada menos este año ya van como 20.000 muertos, es una cosa tremenda entre los efectos de esta guerra. Pero lo que quiero significar es que el universitario, profesional, profesor o estudiante ha participado, ha caído víctima de la lucha o está participando en este momento ya en el interior del país, ya en México, en donde tiene su sede el Frente Democrático Revolucionario y la Comandancia Suprema en el exterior del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Han participado, repito, y están participando al igual que los demás compañeros. Nada menos aquí en México, el representante de la Comandancia Suprema Militar es un compañero que era estudiante de ingeniería, brillante estudiante de ingeniería, dejó su carrera y hoy es un comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo. Lo que yo quiero mencionar con estos casos es la combinación que se ha dado en Centroamérica entre la actividad de los universitarios y un hecho histórico que los obliga incluso a abandonar a
truncar completamente sus propósitos en su vida para dedicarse concretamente a la liberación del país. Desgraciadamente, el problema es difícil. Las guerras estas son guerras de liberación verdaderamente sangrientas y dolorosas. El costo social es muy fuerte, el enemigo es muy poderoso, como ustedes se darán cuenta, y la situación sigue arrojando sangre a diario, pero para concluir yo diría que ni el ejército del gobierno, con toda la ayuda de los Estados Unidos, puede lograr controlar y reprimir la organización militar del pueblo, ni a su vez tampoco ha sido posible a las organizaciones revolucionarias del pueblo tomar el poder del Estado. Esa es la situación en que se encuentra actualmente el caso salvadoreño, y ante él ustedes advierten la correlación de fuerzas internacionales muy variadas. Mientras la internacional socialista, con el presidente François Mitterrand apoyando, electo, el último presidente de Francia electo, que apoya la revolución. Por cierto, la esposa de él es la presidenta en Francia del Comité de Solidaridad francés con el pueblo salvadoreño. Se da este caso de la Internacional Socialista, digo, con Felipe González en Portugal, con Smith en Alemania, Felipe González en España, perdón, y apoyando la revolución, y por el otro lado la democracia cristiana mundial en contra, apoyando a la Junta Democrático-Militar, Junta Democristiana Militar, que a su vez es apoyada fuertemente por Estados Unidos. Así se mantienen más o menos las cosas, pero yo creo que doy un panorama muy superficial, muy lejano. El problema es mucho más rico, pero creo que bastaría para dar una idea de la situación de los universitarios en relación con la revolución salvadoreña. Los universitarios en la actualidad, quien más, quien menos, profesor, profesional, estudiante, está involucrado en alguna forma en esta batalla por liberar el país de una tiranía que, repito, ya tiene medio siglo de existencia. Y que desde luego, quiero aclarar, que las informaciones periodísticas, controladas muchas veces por las agencias transnacionales al servicio de los intereses extranjeros, deforman las informaciones, deforman bastante las informaciones, como es el caso incluso del propio Departamento de Estado de los Estados Unidos, con el caso del libro blanco, en relación a El Salvador, que está realmente lleno de una serie de falsedades, con medias verdades y con calumnias, pretendiendo engañar y confundir a toda la opinión pública internacional. Yo creo que con eso basta para tratar este problema. Si ustedes tienen alguna pregunta o algún problema que plantear o alguna observación, pues con mucho gusto yo la responderé si es que puedo, o la escucharé si es que se trata de una observación o de una crítica o lo que sea. Entonces yo creo que paso al otro. ¿No tienen alguna pregunta que hacer sobre el caso de El Salvador o de Centroamérica en general? Con mucho gusto le respondo. De Nicaragua también, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto está presionado el estudiante universitario? Presionado. Bueno, en primer lugar, en la actualidad, el estudiante universitario no está haciendo vida normal como ustedes. Es decir, la universidad está cerrada. Entonces yo le preguntaría, ¿presionado por parte de quién? Que no le he captado bien la pregunta. Reprimido por las fuerzas militares. El campo de acción Yo quiero señalar lo siguiente. En muchos lapsos de la historia salvadoreña, los estudiantes han actuado a través de su organización, Asociación General de Estudiantes Universitarios, en una forma pacífica, cívica, con su periódico Opinión Estudiantil, haciendo crítica pública al gobierno, a las autoridades universitarias, etc. En momentos más difíciles ha participado en otra forma, como por ejemplo, en 1944, había un dictador, el general Hernández Martínez, que tenía 13 años de estar en el gobierno,
y fue una huelga de estudiantes universitarios que arrastró al cierre de la universidad hasta que se fuera el dictador, el que provocó a su vez como detonador una huelga general del pueblo que logró que el tirano saliera del país. Esa ha sido más o menos una dinámica constante de los estudiantes universitarios. Pero ya en esta década del 70 al 80, cuando se va radicalizando la lucha, cuando se entra en una fase de revolución, de guerra revolucionaria prolongada, de guerra popular prolongada, ya no se da el caso de la palabra presión me parece que es muy suave, ¿no? Los riesgos del estudiante universitario es el asesinato, la tortura, en el mejor de los casos la expulsión del país. Yo, siendo estudiante universitario, en primer lugar, a los 15 años ya entré peleando por el lado de Guatemala para ver si se podía derrocar un gobierno, una masacre tremenda en el año 44, y he sufrido muchas cárceles, encarcelamientos, etcétera, pero es una cuestión permanente más o menos del estudiante universitario. Es decir, la palabra presión me parece muy poco, pero en la última fase, el año pasado, 1980, y en lo que va de este año, ya realmente el riesgo del estudiante, no solo universitario, y no solo del estudiante de educación media, sino del simplemente ser joven. El ser joven ya es un crimen, una sospecha de que se trata de un revolucionario, un subversivo, como dice la Guardia Nacional y como dicen los militares, y es objeto o de torturas o de asesinatos simple y sencillamente. Hay un promedio como de 20, 30 cadáveres que vienen desde hace pues muchos meses, ¿no? Le repito que hay como 20.000 muertos más o menos en lo que va de estos meses del año. De manera que la palabra presión no le hallo sentido como para poder interpretar o explicar la situación del estudiante o del universitario en general. Es más, el rector de la Universidad de El Salvador está aquí en México. Llega allá, lo asesinan. El rector anterior fue asesinado. El actual rector está aquí en México y era vicerrector el año pasado. El año pasado era rector el ingeniero Félix Ulloa, que fue ametrallado, y entonces por eso es que lo está sustituyendo este otro. Y esto es como 2 o 3 rectores que van ametrallando entre muchos profesores más. De manera que usted comprenderá que no se trata simplemente de presión, sino de un riesgo de asesinato, de tortura, en el peor de los casos. En el mejor de simple expulsión, pero eso es muy raro ya. No sé si le he captado, si le he respondido la pregunta. ¿Cuáles son las perspectivas del país? Las perspectivas del Salvador. Bueno, yo pienso lo siguiente. Como ustedes saben, el 10 de enero se lanzó la ofensiva general de carácter militar hacia la toma del poder. Aunque se lograron muchos avances exitosos en los primeros meses, más adelante, y fundamentalmente debido a la ayuda de los Estados Unidos, el problema se estancó, por decirlo de alguna forma, aunque siguen habiendo batallas y combates permanentemente. Pero lo más serio es lo siguiente, y aquí vienen ciertos aspectos quizás ustedes saben que en la historia hay 2 categorías importantes, la necesidad y el azar, la casualidad. En el caso de El Salvador yo pudiera considerar como azar, como casualidad o como mala suerte, para decirlo en esos términos, el hecho de que haya sido electo el señor Ronald Reagan y no el señor Carter. Muy seguramente, con la gran presión de la ofensiva revolucionaria militar, se hubiera llegado dentro de la política del gobierno anterior de los Estados Unidos a un marco, a un contexto concreto que permitiera una negociación entre las fuerzas revolucionarias y el poder de la Junta Democristiano Militar. Negociación que hubiera impedido ese baño de sangre constante en el país y que hubiera logrado muchos avances y logrado la paz, ¿no? La paz en el país, porque la guerra civil es honda y no tiene límite en el derramamiento de sangre y en el desencadenamiento de los odios, etc., ¿no? Entonces, repito, yo pienso que hay algo como del factor casualidad que llega
el representante de las fuerzas más conservadoras, más agresivas del imperialismo norteamericano llegan a la presidencia, y como resultado de eso tenemos esa política que se orienta hacia El Salvador, y le voy a explicar por qué. Me voy a basar aquí en un trabajo de un especialista en política exterior de los Estados Unidos que apareció en la revista Nexos, en la última revista Nexos, no sé si llega aquí a Ciudad Juárez, es la que publica 1+1 mensualmente. El artículo se titula ¿Por qué Centroamérica? Y el autor es Lucho Mayra, un chileno. Él considera que el equipo pensante del gobierno de los Estados Unidos actual, o sea, este cuerpo de cerebros de la Universidad de Georgetown, donde está la señora Kirkpatrick, Fontaine y otros elementos de la línea conservadora, que han elaborado todo un esquema en sus relaciones con México y con los demás países de América Latina, con Centroamérica. Ellos elaboran una política que parte de la base de que la política anterior de Carter y de los gobiernos demócratas había sido muy suave y había permitido el expansionismo de la Unión Soviética. Que por otra parte, eso de apoyar los derechos humanos y estimular el derrocamiento de los amigos como Somoza y la hostilidad hacia los amigos como Pinochet o como los militares guatemaltecos era un contrasentido para los intereses de Estados Unidos. En consecuencia, parten de una teoría, de una tesis, no de respeto a los principios del derecho internacional, sino de demostración de fuerza, considerando que el enemigo central es la Unión Soviética y su expansión. Entonces, el analista parte de lo siguiente: ¿en qué puntos pueden Estados Unidos hacer una demostración de fuerza, además de las declaraciones del presidente Reagan, de las declaraciones del general Hyde, que todas son agresivas, en unos momentos más agresivas que en otros? Además de esas declaraciones, ¿en qué lugar del mundo puede llevarse a cabo esa demostración de fuerza para demostrarle a la Unión Soviética que ya no va a seguir expandiéndose en África, como en el caso de Angola, Mozambique, etcétera, ni mucho menos en América Latina? Entonces, dice el analista, los puntos neurálgicos son el Medio Oriente, pero el Medio Oriente es delicado porque ahí la cuestión de los pueblos árabes es muy grave, y porque se ve complicado con el apoyo a Israel, la situación es muy compleja y no es seguro que triunfe militarmente en una confrontación directa. Otro punto que lo señalan como probable escenario de lucha, según Mayra, es la opinión de los cerebros que están asesorando el gobierno de los Estados Unidos: África. Aún en África, en esta región de Namibia, por ejemplo, en donde están peleando actualmente para expulsar a las tropas de Sudáfrica, en donde hay mucha riqueza mineral importante para las transnacionales, en donde parece ser que hay interés tanto en la Unión Soviética como en los Estados Unidos de controlar la región, tampoco piensan que puedan ir como quien dice, aquí vamos y a lo militar ganamos. Hay que recordar que se trata de parte de este gobierno de borrar el complejo del Vietnam, el síndrome de Vietnam, o sea, ese temor de que cualquier guerra en un país extranjero se fracasa. Entonces, si se va a ir a una intervención militar, a una confrontación militar, es a ganarla. Entonces, casi por exclusión, dice este analista Mayra, que es muy respetable, casi por exclusión queda Centroamérica. Centroamérica, países débiles, países atrasados, y concretamente El Salvador y Nicaragua. Entonces, se aplica una frase de uno de los asesores del presidente Reagan, que dice que es la siguiente: el patio trasero se convierte en patio delantero. El patio trasero ha sido siempre México y América Latina en general. Ahora va a ser el patio delantero, o sea, la confrontación la damos en Centroamérica. Esa ha sido la tesis que se ha venido manejando y que orienta hacia llevar a cabo la alternativa más seria en relación a El Salvador y también a Nicaragua, que es la intervención de los Estados Unidos militar y directa.
directa, que puede ser no a través de propias fuerzas norteamericanas, sino a través de los ejércitos de Honduras y de los ejércitos de Guatemala, pero que podría también ir en escalada y sin excluir, como dicen los mismos voceros del gobierno, como la señora Kirkpatrick, sin excluir ninguna alternativa. Claro, esto es lo que se han propuesto, esta es la línea que está en juego, que tiene vigencia, pero debe de contemplarse también otra serie de factores de carácter internacional. Uno es el de que encuentre cierta legitimación ante la opinión pública mundial esta intervención. Y se ha visto que ni Francia con Giscard d'Estaing, ya no digamos con Mitterrand, ni Francia ni los países europeos están de acuerdo con una intervención. Ni siquiera la señora de Inglaterra, ¿cómo se llama? La Thatcher, ni siquiera ella está de acuerdo con una intervención en Centroamérica. Ni Brasil, ni las dictaduras militares del Cono Sur tampoco están de acuerdo. De manera que esos han sido una serie de tropiezos que tiene el gobierno para llevar a cabo esta alternativa. Además de ciertas fuerzas internas en los Estados Unidos que se han venido desarrollando cada vez más, la participación incluso de senadores, la representación negra que se ha opuesto al gobierno por los tratos con Sudáfrica y por la política intervencionista en Centroamérica también, la misma actitud del senador Kennedy, que ha introducido una ley para parar la ayuda en armas a El Salvador, etcétera. Es decir, adentro, en el interior de Estados Unidos, también hay ciertos obstáculos que han ido, por cierto, creciendo. Además de que la delegación que envió el gobierno por todo el mundo para justificar una posible intervención en Centroamérica, además de esa ayuda permanente de armas y de asesores militares, no encontró eco, como repito, no encontró buena acogida, ni en los gobiernos de Europa ni en los gobiernos dictatoriales de Sudamérica. Esta es la situación, pero a ello habría que agregar, y no quiero yo aquí con un falso triunfalismo estar diciendo que las cosas son de color de rosa, ¿no? No es así. Repito que la situación es la de una guerra civil, en la cual realmente hay dos poderes. Se da ya la dualidad de poderes de que habla la teoría política. Dos poderes, el poder militar oficial, digamos, de la democracia cristiana y de los militares, y el poder, yo diría, del pueblo, representativo de las fuerzas democráticas y revolucionarias del Salvador, que aunque no tiene una frontera definida, porque el país es muy pequeño, pero que sí controlan ciertas áreas en donde las cuales podría decirse que están funcionando los dos poderes. Si realmente el derecho internacional operara, ya se habría reconocido la beligerancia de estas dos partes y ya se habría declarado que existe guerra civil. Pero lo cierto es lo contrario, ¿no? O sea que si en algún momento el famoso derecho internacional, que nunca ha sido un derecho en el cabal sentido de la palabra, porque como lo sabrán los compañeros estudiantes de derecho, el elemento coercibilidad de ahí falla totalmente, no existe. Si siempre ha sido así un derecho imperfecto o incompleto, el derecho internacional ahora está todavía en mayor crisis debido de una parte a la polarización de las relaciones internacionales, esa política de bloques agresivos encabezados por la Unión Soviética de una parte y por Estados Unidos de la otra, y esto hace que se atropellen los principios del derecho internacional. Para lo que nos interesa, la política de Estados Unidos para Centroamérica viola todas las normas más importantes de la Declaración de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Viola todos los principios del derecho internacional contemplados en los estatutos de las Naciones Unidas. Viola la Carta de Derechos y Deberes de los Estados. Y también, si nos vamos del otro lado, la intervención de las tropas soviéticas en Afganistán también nos está violando. De tal manera que ante esa situación de verdadera barbarie o de verdadera crisis de lo jurídico y de lo moral también, pues no queda más camino que apelar a la presión de varias fuerzas, y aquí entran en juego las fuerzas internacionales a que me refería. Entonces, ¿qué diría yo de las perspectivas que puedan haber en El Salvador concretamente? De una parte, que el Frente Democrático Revolucionario
confía en que la guerra prolongada va a obligar en determinado momento a abrir una coyuntura de negociación con el poder militar oficial, e incluso probablemente con los propios Estados Unidos, que a ello contribuye la presión de los gobiernos de la Internacional Socialista, la presión que es muy importante para nosotros los salvadoreños del gobierno de Francia. El triunfo de Mitterrand ha sido recibido por el pueblo de Nicaragua, por el pueblo de El Salvador, con verdadera alegría, por lo que ya dije, la solidaridad manifiesta, y porque la política de Estados Unidos va a encontrar en el gobierno de Francia una oposición seria. Gobierno de Francia que a su vez puede constituirse en un eje socialdemócrata con el de Alemania y con la fuerza que a su vez tiene la socialdemocracia en Portugal, en España, perdón, y puede llegar a tener una fuerza enorme, de tal manera que pueda influir en la gran hegemonía que tiene Estados Unidos en la política mundial. No creo pues que sea factible a corto plazo ni el triunfo de las fuerzas revolucionarias ni el triunfo de las fuerzas gubernamentales. Aquí también entra en juego mucho la política de México, que ha sido de apoyo decidido a la revolución salvadoreña, y pienso que en las pláticas que van a tener dentro de poco el señor Reagan y el señor López Portillo van a tocar estos problemas de Centroamérica, en lo que sí, como lo han dicho los comentadores del Departamento de Estado norteamericano y de la Cancillería mexicana, con todo respeto y con toda cordialidad hasta el momento, pero hay puntos de vista totalmente opuestos en cuanto a cómo ve Estados Unidos los problemas de Centroamérica y a cómo lo ve México. No podría agregarle más quizás sobre esto. Doctor, en algunos países de Centroamérica se ha visto la intervención de la Iglesia a favor del cambio. En el caso de El Salvador, ¿qué papel está jugando la Iglesia dentro del problema? Bueno, ¿no me quieres ayudar? En El Salvador la Iglesia tradicionalmente fue una aliada de los grupos privilegiados del país. Me estoy refiriendo a unas décadas atrás, ¿no? En la década esta del 70 al 80 se va a dar un cambio influido en gran medida por el Vaticano II, por las corrientes estas tercermundistas, por esta corriente que en el seno de la Iglesia Católica Mundial se va identificando cada vez más con las luchas de los sectores campesinos y obreros, en el sentido de lograr un poco de atenuación de la injusticia social. Todo esto se va a observar y comienzan muchos miembros del clero a organizar cooperativas campesinas, a organizar a los trabajadores de alguna forma, pero sin ninguna pretensión política ni mucho menos revolucionaria. En la medida en que se va radicalizando la lucha, en la medida en que estas organizaciones político-militares van formando frentes de masas, estas propias organizaciones cristianas, como la Confederación de Campesinos Cristianos, se convierte en una organización revolucionaria, y desde luego con participación en ella de la casi totalidad de los jesuitas, de una inmensa masa del clero extranjero y nacional, de monjas incluso, y se dan fenómenos como este. Por ejemplo, el colegio Betania, que es de las señoritas de monjas, ¿no?, de las señoritas de la alta burguesía salvadoreña, comienzan en esta década adoptar un lenguaje hacia la sensibilización de la justicia social que bien se puede llamar revolucionario, que incluso provoca el escándalo en los padres de estas niñas, pero muchas de ellas se van radicalizando a su vez, ¿no? La situación es tan seria que cuando en 1977 cambia un militar por otro, que es la eterna historia de El Salvador, después de un genocidio, porque las elecciones se ganaron, por cierto, hay una amenaza de una de las organizaciones paramilitares, la Unión Guerrera Blanca,
que les dan 30 días a todos los jesuitas del Salvador para que salgan. Pero es una situación histórica bastante paradójica, ¿no? Ustedes recordarán que Justo Rufino Barrios en Guatemala expulsó a los jesuitas, pero por conservadores, por aliados a los poderes extranjeros. Creo que en México, en la historia mexicana, han habido problemas de ese tipo con la iglesia. Incluso hay esa cuestión que está en la Constitución política y en la tradición del Estado mexicano de ser laico y de mantener una posición muy independiente en ese aspecto. Bueno, pues en El Salvador la cosa ocurre al revés, ¿no? La amenaza de muerte de estas organizaciones paramilitares, que son prolongaciones del propio ejército, es porque los jesuitas se han identificado con la revolución obrera, campesina, popular, democrática, etc. Y asimismo, las monjas, ustedes se dieron cuenta incluso del caso ese tremendo que todavía está provocando problemas de investigación del FBI, de las 4 monjas norteamericanas que fueron violadas y asesinadas por guardias nacionales, que es uno de los problemas que exige Kennedy, creo, la investigación exhaustiva de esta cuestión. La situación llega más, el jefe de la Iglesia Católica, Monseñor Romero, que también era un sacerdote bueno, para decirlo en los términos que se hablaba del Papa Juan XXIII, el Papa bueno, ¿no? Pero nada más fue también poco a poco politizándose, identificándose con su pueblo, a grado tal que en los últimos momentos en los últimos tiempos estaba identificado con la revolución. Monseñor Romero viaja a Roma, habla con el Papa, le explica la situación. El Papa lo comprende desde luego, pero el Vaticano tiene que seguir una política muy inteligente, dada toda la confrontación de fuerzas políticas en que tiene que moverse. Y cuando regresa a principios del año pasado, ustedes van de haber leído, muchos de ustedes van de haber leído, estaba él dando una misa como a estas horas, y en el momento en que llevaba a cabo uno de esas formas rituales, ¿no? Creo que levantaba el vaso de la hostia, en esta posición, una bala al estilo, pero de esas de mira telescópica, le cae directamente en el corazón, lanzada como a 100 metros de distancia. Un asesino profesional, pagado desde luego por los grupos oligárquicos y por los elementos militares del país, ¿no? Aunque habían otras versiones que podían ser también elementos de la CIA, etcétera, pero lo que sí está claro es que hubo participación de elementos del ejército en este asesinato. Eso provocó una situación de indignación enorme, pero a su vez al entierro al cual asisten sacerdotes de varios lugares del mundo, y que va a ser en la iglesia catedral, que aquello se convierte en una concentración popular. Cuando están oficiando una misa en la puerta de la iglesia catedral, y ahí está presente Monseñor Méndez Arceo, está presente Corripio Ahumada, está presente Ernesto Cardenal, que es el sacerdote actual ministro de Educación de Nicaragua, está presente el Monseñor de Chiapas, ¿cómo se llama? Samuel Ruiz, obispo de Chiapas, no sé si el de aquí también. ¿Cómo se llama el obispo de Ciudad Juárez? ¿Cómo es? No estuvo el ¿verdad? No, el de Riobamba. El de Riobamba también, sí. Pero hay varias personalidades internacionales de la Iglesia Católica. Y en ese momento comienza a lanzar bombas desde el Palacio Nacional, a ametrallar, causan otro genocidio, otra matanza ahí, por poco matan a los mismos obispos estos, metieron el cadáver de Monseñor Romero así a la fuerza y salieron huyendo. Monseñor Corripio se vino directamente para México, después aparecieron los otros obispos y hubo una declaración firmada por la casi totalidad de los presentes, de estos obispos, señalando que había sido una agresión directa de las tropas policíacas acantonadas en el Palacio Nacional en San Salvador. Bueno, todo esto demuestra pues cómo se ha venido dando el problema de la participación de los elementos del clero en el país. Sin embargo, a la muerte de Monseñor Romero, realmente este obispo, que era considerado como pastor del pueblo y que fue muy, muy querido por el pueblo pobre sobre todo,
fue sustituido por Monseñor Rivera y Damas, y con él la situación ha tenido altos y bajos, una actitud un tanto ambigua, se ha identificado un poco con las luchas del Frente Democrático Revolucionario, a otras veces se va del lado diciendo que deberían de negociar las dos partes, o lo último que dijo, que la violencia era censurable, ya viniera de parte de los revolucionarios o de parte de las tropas policíacas, etcétera, ¿no? De manera que hay, sin darse cuenta de un elemento, ¿no? Porque la violencia es reprobable, está bien, pero el problema es que cuando caen muertos soldados o elementos de la tropa, se debe a que están peleando, no a elementos que las bandas paramilitares llegan a sacar de sus casas en la noche, en la madrugada, y los asesinan así nomás, que es el caso de los caídos de parte de la agresión de las tropas gubernamentales. De cualquier manera, la actitud de la cúspide de la Iglesia Católica no está muy clara, hoy no está muy definida, yo diría que más bien una ambigüedad favorable al gobierno, a la Junta Democristiana, pero en la base sí continúan muchos sacerdotes, monjas, participando en el Frente Democrático Revolucionario. Para el caso del representante del Frente Democrático Revolucionario en Costa Rica y en París, son sacerdotes, muchos sacerdotes ahí como representantes participando en esta lucha. No sé si con eso le doy una idea, ¿no? Ahorita en la mañana estuve escuchando las noticias que el Vaticano se les había mandado escritos a los sacerdotes para que muchos sacerdotes de El Salvador que eran líderes o diferentes, entonces que se les daba determinado plazo para que dejaran sus actividades o iban a ser considerados como rebeldes. Este día. Sí, sí. Realmente yo no soy la conferencista, pero como salvadoreña, como periodista, como maestra en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el área de Ciencias de la Comunicación, voy a responder esto. Esto es con relación a Nicaragua. La información a lo mejor fue manipulación de las transnacionales de la noticia, porque esto está implicado para Nicaragua. Se les exige, la conferencia episcopal que se realizó en Managua, demanda que el padre Miguel de Escoto, el padre Ernesto Cardenal, le dan un plazo breve para que dejen sus cargos en el gabinete, en la Junta de Reconstrucción nicaragüense, y que entonces se dediquen a su ministerio apostólico. Eso era nada más. Bueno, yo no conozco la noticia esa, pero quizás habría que agregar un poco más, ¿no? Que en Nicaragua la situación de la iglesia no fue tan definida en la cúspide, es decir, en el jefe de la iglesia, Monseñor Miguel Obando, como en El Salvador. Y el señor Miguel Obando, el Monseñor Miguel Obando, mejor dicho, aunque tuvo una participación a nombre de la alta jerarquía de la Iglesia Católica contra Somoza, lo cierto es que siempre fue un poco trabajando en la dirección de aquel lema que tenía cierto sector de la burguesía nicaragüense, que era: queremos un somocismo sin Somoza, es decir, querían que se fuera Somoza, pero que no cambiara la estructura de poder en Nicaragua, que no cambiaran también las estructuras económicas en Nicaragua. Además de eso, también es cierto que hombres de tanto prestigio como el padre Ernesto Cardenal, sacerdote, poeta famoso también, buen poeta, era miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional desde hacía muchos años, y su hermano también, y muchos sacerdotes y monjas se involucraron en el proceso revolucionario. Ahora bien, el proyecto del Frente Sandinista es un proyecto de economía mixta, es decir, no se trata de un proyecto comunista ni mucho menos, como a veces manifiestan en las informaciones que provienen de ciertos intereses extranjeros. Se trata de una economía mixta en cuanto a la
en cuanto a al proyecto económico. O sea, una economía como la que tiene México, pues, en la cual el Estado tiene su sector económico, el Estado participa mucho en la dirección de la economía, pero además se le deja una esfera de actividad a los particulares, a la empresa privada. La iniciativa privada nicaragüense hasta el momento no se le ha hecho ninguna paro, ninguna molestia en sus actividades puramente económicas. Ahora bien, ¿qué pasa? Ciertos señores del COSEP, que así se llama la entidad que representa la iniciativa privada y que participaba en el Consejo de Estado, con Robelo a la cabeza, Robelo era miembro del gobierno nicaragüense, comienzan ellos a hostigar y a hacerle el juego prácticamente a los intereses de los Estados Unidos, que han visto siempre con hostilidad al régimen nicaragüense. Y aquí entra la iglesia se alía a estos sectores que están creándole problemas al régimen nicaragüense. Pero lo que quiero aclarar son dos problemas. Por una parte, que el pluralismo político sigue existiendo en Nicaragua, en el sentido de que son permitidas todas las actividades políticas de los partidos que sean, y que además de eso el proyecto económico sigue permitiendo la actividad de la empresa privada libremente, como México pudiéramos decir. La única diferencia es, y es lo que no les gusta a estos señores como Robelo, es que el poder militar está en manos de los sandinistas. Los sandinistas, que fueron los que realmente llevaron la dirección, el sacrificio, pusieron los muertos y triunfaron, pues ellos controlan el poder militar que ante las amenazas de Estados Unidos, amenazas que han ido dirigidas a Cuba y a Nicaragua por estar supuestamente ayudándole a la revolución salvadoreña, se han dedicado a organizar milicias populares. Prácticamente todo el pueblo nicaragüense está armado, y eso pues no lo van a aceptar estos señores jamás. Sin embargo, Sergio Ramírez Mercado, el civil más destacado de la Junta de Gobierno, ha repetido varias veces que si en algo está en juego en Nicaragua es que el proyecto de economía mixta que tienen y de pluralismo político no lo van a abandonar, a menos en un caso ya extremo de intervención extranjera, etcétera. Creo que si en algo la opinión que le mereció al presidente de México la visita que hizo a Nicaragua me parecía muy acertada, porque no era una revolución con un poder político y con un proyecto económico y político igual al de Cuba, ni mucho menos. Tampoco era el de la Revolución Mexicana de 1910, era una cosa bastante particular, pero que respetaba las reglas del juego democrático, dándole al Estado la capacidad económica consistente como para lograr un poco de justicia social, para superar las grandes lacras del analfabetismo, de la miseria, de la desocupación, etcétera. Y el presidente dijo en esa ocasión, recuerdo en una entrevista que le hicieron cuando venía en el avión, decía que él veía que ese modelo de revolución de Nicaragua era aceptable o podría ser muy bueno para los demás países de América Latina, que realmente están hartos de poderes militares despóticos y de estructuras económicas anacrónicas que solo benefician a minorías privilegiadas y que dejan en la miseria, en el analfabetismo, en la marginalidad total a grandes masas de población. Bueno, ese es el punto de vista del señor presidente de México, que desde luego no es el de los norteamericanos. El gobierno norteamericano considera que es una punta de avanzada de Cuba, y Cuba a su vez una punta de avanzada de la Unión Soviética, que es Nicaragua el que le ayuda a El Salvador en su flujo de armas, de armamento, y que además constituye una amenaza, que ya es la Unión Soviética pues con los pies puestos en Nicaragua. Y se ha visto el caso de que sin declarar un bloqueo como el que le declararon a Cuba desde hace 20 y tantos años, en Nicaragua prácticamente está bloqueada, ¿no? Ciertas ayudas que había acordado ya el gobierno norteamericano fueron suspendidas, que hay ayuda de 75 millones de dólares. Incluso la ayuda de trigo que le iban a dar para la compra de trigo, la suspendieron, y ahí viene la Unión Soviética y le gana la partida dándole inmediatamente todo el trigo que necesitaban para superar la emergencia. Pero bien, me salí un poco de la explicación que daba respecto al problema de la iglesia, ¿no? Que era la pregunta.
Voy a responderle con la intención de que le he captado el sentido de su pregunta. En cuanto a los sectores religiosos en general, primero, en los Estados Unidos hay una asociación de comunidades cristianas que en muchas ocasiones se ha opuesto a la ayuda militar, a la ayuda en armas y a la ayuda en dinero a la junta genocida salvadoreña, y que ha hecho manifestación de apoyo al cambio democrático en El Salvador, democrático y revolucionario en El Salvador. Dentro de estas comunidades cristianas, claro, hay sectas, hay grupos protestantes, pero también destacan sectores católicos que también han sido afectados no solo por lo que sucede, por el drama, por la matanza, por el derramamiento de sangre, sino que a su vez han hecho investigaciones directas. Hace poco un padre, hace como un mes y medio, fue directamente, la información periodística fue que lo habían secuestrado, era falso, él se fue directamente a las zonas donde están los guerrilleros y los grupos armados, y se dio cuenta y hizo unas declaraciones totalmente contrarias al enfoque que le dan los Estados Unidos a la guerra salvadoreña y a favor del pueblo salvadoreño. Si a esto lo unimos a manifestaciones que han habido en donde han participado destacados elementos del clero católico norteamericano, voy a mencionar solo una, la última, la que hubo en Washington, que fue muy masiva, tan masiva como no como la más importante, pero sí como una de las más importantes manifestaciones que se dieron cuando la guerra de Vietnam, en contra de la guerra de Vietnam, y en ella han participado elementos del clero norteamericano. Claro, con ello no quiero decir yo que todo el clero católico norteamericano esté volcado a favor de la lucha salvadoreña, no tendría base ni información para opinar al respecto. Doctor, el Instituto Político Nacional de Administradores Públicos, a nivel nacional, que es un organismo político que aglutina a todos los profesionales en ciencias políticas y administración pública, por mi conducto quiere participar en esta interesante plática. Yo quisiera preguntarle, en relación a las preguntas que se han estado suscitando aquí en este salón, no la intervención propiamente de la Iglesia Católica, sino de una secta filosófica que también se dice interviene muy importantemente en las cuestiones políticas, pero que nunca lo hace abiertamente. Estoy refiriendo en concreto a la masonería. La masonería, en el caso concreto de El Salvador, ¿ha participado, participa o va a participar? Bueno, mire, yo no tengo elementos, para serle muy franco, muy sincero, elementos objetivos para decirle tengo pruebas y datos de que está participando. Pero por los antecedentes de los masones salvadoreños, que siempre han estado participando en las actividades en contra de la dictadura militar, yo me atrevería a lanzar como hipótesis muy probable de que sí hay una participación muy clandestina de la masonería salvadoreña. O sea, a favor de la revolución, a favor de la revolución, sí. Pero como le digo, no tendría como pruebas como para decirle por esto y esto, ¿no? Pero sí me atrevo dada la tradición que han tenido los masones en El Salvador, me atrevo a pensar que sí ha habido algo de eso. Quiero aclarar también que hay una asociación de comunidades religiosas, se llama, algo por el estilo, pero no cristianas, sino que religiosas, en donde se agrupan de todas las tendencias religiosas, claro, no los masones porque no entran en ese campo, ¿no?, para apoyar la lucha del Frente Democrático Revolucionario. No creo que... Bueno, no sé si... ¿Cómo ve usted? Que le pregunto que... Me decían que se me será mucho tiempo, ¿no? ¿Tienen alguna otra pregunta que hacer, compañeros, para tratar el otro tema así un poco rápidamente, porque ya el tiempo se está yendo? ¿Sobre la problemática centroamericana o sobre Salvador, Nicaragua?
Entonces voy a dedicarme a lo que pensaba tratar, ¿no? Que era el problema bajo el tema del cambio social y relaciones internacionales. Pero desde luego lo voy a resumir lo más que pueda por razones de tiempo. Lo que resulta evidente en este siglo XX es que hay estados económica, cultural, militar, políticamente poderosos que imponen una situación de dependencia y en algunos casos de dominación sobre otros países, la mayoría de los países, aquellos países que se han dado en llamar el tercer mundo, países subdesarrollados según otro tipo de terminología, ubicados en Asia, África y América Latina. Pudiéramos decir que esta situación es herencia del sistema colonial moderno que surge y se consolida con el surgimiento y desarrollo del capitalismo. Como sabemos, el capitalismo se desarrolla a partir del siglo XVI, pero más o menos a la altura del siglo XVIII-XIX, en donde su expansión es bastante fuerte en toda Europa y está abarcando cada vez más territorios de la periferia del mundo, también estimula la política colonialista. El siglo XIX, a la vez que es el escenario de un gran desarrollo capitalista en Europa, es a su vez escenario de una agresividad de estos países capitalistas que se convierten a su vez en colonialistas, que son Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Rusia, etc. De esta situación, de este sistema colonial que viene del siglo XIX y que se va a ver estimulado con el paso del capitalismo de libre competencia al imperialismo o capitalismo de los monopolios, a fin de siglo, se va a configurar la situación que ha perdurado en la primera mitad del siglo XX. Esta situación se podría caracterizar así. Claro que en 1917 aparece un país extensamente grande como Rusia, que deja de ser capitalista, pero fuera de ese elemento, lo que caracteriza la estructura de las relaciones políticas es la de que hay estados colonialistas, opresores, y al otro extremo colonias, y en el intermedio precisamente formas intermedias de dependencia que son las semicolonias. Es el caso de los países de América Latina, es el caso de aquellos países que tienen libertad o independencia económica formal, pero que desde el punto de vista de lo económico realmente están penetrados, están obligados a una situación de dependencia frente a los países capitalistas. Esta situación llega y viene la Segunda Guerra Mundial. Y aquí comienza lo importante. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países del tercer mundo, algunos movimientos revolucionarios ya se han iniciado, ¿no? Movimientos revolucionarios para liberar a las colonias. En el caso de China hay algo de esto, en el caso de Argelia también, del sudeste asiático, pero lo nuevo va a ser que los países del tercer mundo, sus propios gobiernos, que no tienen nada de revolucionarios ni de anticapitalistas, van a comenzar a tomar conciencia poco a poco de la gran injusticia social internacional que existe. Es decir, antes se hablaba de injusticia social, problemas de relaciones internas de cada país, pero esta toma de conciencia de los países del tercer mundo va a significar que se plantean ya los gobiernos de estos países atrasados, de estos países pobres, problemas como por qué los precios de las materias primas y de los productos agrícolas se pagan a precios bajos y en cambio los bienes manufacturados que vienen de los países industrializados se pagan a precios altos, lo cual cada vez más va creando una brecha, como le llaman los economistas desde hace muchos años, una brecha que se profundiza, brecha en que divide al mundo en países ricos y pobres, y dentro de un proceso en que los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres.
Aquí comienza entonces, digo, después de la Segunda Guerra Mundial y estimulados por el triunfo de la derrota del fascismo, la lucha por la democracia y la lucha por la liberación de las colonias, un esfuerzo de estos gobiernos de los países del tercer mundo por lograrse escuchar en los foros internacionales. Y desde 1955, en que se lleva a cabo una conferencia en Bandung, en donde participan como 30 países de África y de Asia, se inicia todo un proceso, repito, de toma de conciencia de estos gobiernos, en que frontalmente van a hablar con los países capitalistas desarrollados, con los países industrializados en general, para decirles, para plantearles, para negociar, para hablar de llevar un poco de justicia en las relaciones internacionales. Esta conferencia de Bandung es el antecedente de la famosa fundación del movimiento de los no alineados. Los no alineados surgen hace 20 años, en 1961, en Belgrado, en Yugoslavia. E hice del caso que en los no alineados hay países socialistas y países que pertenecen a la órbita del capitalismo, pero pobres. Se explica que el presidente Tito, para el caso, fuera uno de los promotores importantes, porque Yugoslavia también había sufrido la presión, la dependencia, el hostigamiento de la Unión Soviética en tiempos de Stalin. Entonces coinciden varios estadistas del tercer mundo de gran renombre, como son Tito de Yugoslavia, Nehru de la India, Nasser de Egipto, y fundan este movimiento de los no alineados, cuya política fundamental es romper esa política bipolar de los dos bloques. El bloque que dirige la Unión Soviética y el bloque que dirigen los Estados Unidos, que están, por cierto, llevando al mundo al desastre, al muy probable desastre nuclear, porque la situación cada momento se agrava la tensión entre ellos, y todo pareciera que cualquier problema que hay en el mundo, en cualquier lugar remoto de la Tierra, es una expresión o una manifestación de esta pugna entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Con gran visión, repito, estos estadistas fundan el movimiento de los no alineados. No alineación quiere decir eso, ni con el bloque norteamericano, de la NATO y de los demás pactos militares, ni con el bloque del Pacto de Varsovia. Y en este movimiento de los no alineados, uno de los objetivos, porque se traban aquí los elementos económicos y los políticos, uno de los objetivos de carácter económico es la reestructuración total de las relaciones internacionales, romper ese problema de la desigualdad en el intercambio, sobre todo, que es por donde aflora esta toma de conciencia. Este problema que yo les decía a ustedes de que productos agrícolas o materias primas, si lo contamos en tiempos, horas, hombre de trabajo, son pagadas a un precio ínfimo en comparación al mismo número de tiempos, horas de trabajo invertidos en los productos de los países industrializados. Los países industrializados venden caro y los países del tercer mundo los obligan, los industrializados, a vender barato, además de los problemas del mercado que hacen oscilar los precios del café, los precios de la materia prima, etc. Entonces, ya en el 61, con este movimiento, los no alineados, comienza esta toma de conciencia, y más adelante, el famoso grupo de los 77, que son 77 países del tercer mundo, que logran una batalla formidable en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1962, que logran que se convoque a una asamblea especial, a una conferencia especial para tratar estos problemas del desarrollo y del comercio del tercer mundo. Y aquí es donde surgen las famosas UNCTAD, UNCTAD, que son las siglas en inglés de lo que se llama Conferencias de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Estas UNCTAD expresan de una parte cierta madurez y unidad de los países del tercer mundo, y van a reflejar la recia oposición egoísta de los países capitalistas, y entre ellos quizás destacan Estados Unidos. Entonces viene la primera reunión de Ginebra, 1964. Vienen los países del tercer mundo, los países pobres, a plantear que se racionalicen los precios del intercambio, que hay alguna forma de impedir que los países pobres salgan cada vez en una situación más difícil. Hay una oposición cerrada de los países capitalistas. Viene la otra reunión, la UNCTAD segunda, en Nueva Delhi, 1968,
plantean ahí los países pobres que se cree un fondo que pueda garantizar que cuando los precios, por ejemplo, del café o del plátano bajan, que de este fondo salga algún dinero para mantener la estabilidad de los precios, que no sea tan fuerte el impacto de las bajas en la producción y en la demanda de los productos y materias primas del tercer mundo. Lo mismo se oponen ellos, los países capitalistas dicen no, si estos problemas de crisis se pueden resolver a través de préstamos públicos y de préstamos privados, cuando todos sabemos que eso lo que hacen es encadenar más a los países pobres en esa deuda que es tremenda, en la que están todos nuestros países de América Latina y los países del tercer mundo que ya no la soportan. Otro de los planteamientos de estas reuniones, la tercera de la UNTAD es en Santiago de Chile en 1972, proponen, ya en 1972 estamos cerca, proponen allí que se reestructure totalmente el orden internacional, que se regule y que se limite a las empresas transnacionales y que haya un código de conducta de las empresas transnacionales. Y plantean también en 1972 que haya una liga entre los precios de las materias primas y los precios de los productos que vienen de los países industrializados. Todo eso es rechazado. Es rechazado y, por cierto, Kissinger opone la tesis de que no, que lo fundamental para resolver todos los problemas es que los mercados se liberen totalmente para el movimiento de capitales y que eso traerá consigo a la larga la prosperidad para todos los países. Y luego propone, ante los planteamientos del tercer mundo, de crear un fondo de seguridad para ayudar para que los precios no bajen. Kissinger concretamente propone fundar un banco internacional de recursos para que las transnacionales tengan más fondos para invertir en aquellos países atrasados para explotar más las materias primas. Esta situación cerrada llega al año 1973, que se considera un año crítico y un año coyuntural. ¿Por qué? Porque el balance del poder mundial en muchos aspectos está cayendo a favor de los países del tercer mundo. Por una parte, en las Naciones Unidas tienen una mayoría aplastante los países del tercer mundo. Por otra parte, se han dado ya revoluciones como la chilena del presidente Allende, es decir, procesos legales y constitucionales como el proceso del presidente Allende, y lo que ha hecho Allende es nacionalizar sin indemnización a las compañías mineras, no recuerdo los nombres en este momento, por otra, Anaconda, sí, y Kennecott, y por otra parte Libia también ha nacionalizado su petróleo. Al mismo tiempo, en ese año 73 se viene la crisis del dólar. Recuerdan ustedes que ya la crisis mundial del capitalismo está profundizándose, viene la crisis del dólar, viene la elevación de los precios del petróleo en una forma tremenda, y esto va colocando ya a los países capitalistas como amenazados y como a la defensiva, de tal manera que van a cambiar de táctica, no solo van a resistir. Los países capitalistas, con Estados Unidos a la cabeza, ven un gran peligro en la OPEP, y lo que van a tratar ahora es de impedir que el ejemplo de la OPEP cunda en las otras asociaciones de productores de plátanos, por el caso, asociaciones de productores de café, etcétera, ¿no? Y ellos, como ven que las UNTAD, 1, 2, 3, 4, 5 han habido hasta el momento, estas conferencias son provocadas por los países pobres del mundo, van a tratar, por una parte, de dividir a los países del tercer mundo y por otra parte de provocar un tipo de reunión en el cual tengan una representación numérica inferior a los países del tercer mundo. Y aparece el famoso diálogo norte-sur, que hoy está, por cierto, en discusión aquí en México. Este primer diálogo norte-sur es en París en 1975. Es una pura maniobra de los países capitalistas para que ahí no haya una representación masiva de los países del tercer mundo. ¿Qué van a tratar ahí los señores de los países industrializados en la conferencia de París del 75? Por una parte, aislar a la OPEP, y por otra parte, tratar lo que les preocupa, el petróleo, los energéticos, y dejar de lado el problema que desde hace 2 décadas vienen planteando todos los países pobres, que es el de los precios de las materias primas, los precios de los artículos agrícolas de exportación.
Por cierto que la OPEP, en una actitud política correcta, rechaza las presiones norteamericanas para tratar solo lo del petróleo y se niega a tratar eso si no se vincula al tratamiento de los otros productos. En una de las reuniones anteriores se había llegado a una proposición concreta de establecer precios mínimos y un sistema de seguridad de estos precios con un fondo internacional para 17 productos agrícolas y 17 materias primas especificados. Todo lo habían rechazado, como siempre, los países capitalistas. Esto en 1975. Bueno, en el año 1974, retrocedo un año, ya va a aparecer lo que ahora se llama el nuevo orden económico internacional como proyecto. Aparece en la 7ª sesión de una conferencia general de las Naciones Unidas de 1974, perdón. En el 1 de mayo de ese año ya se logra crear lo que se llama un programa, una declaración y un programa de acción. Concretamente, el texto, lo esencial, dice así, ¿no? Estamos ya a la altura del 1 de mayo de 1974. Dice, las naciones miembros de las Naciones Unidas proclaman solemnemente su determinación de trabajar con urgencia por el establecimiento de un nuevo orden económico internacional basado en la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación de todos los estados, cualquiera que sean sus sistemas económicos y sociales, y que permitan corregir las desigualdades entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y garantizar a las generaciones presentes y futuras un desarrollo económico y social que vaya acelerándose en la paz y la justicia. En el 12 de diciembre de ese mismo año es aprobado por las Naciones Unidas a propuesta de México, del gobierno mexicano, la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que va a recoger todas estas aspiraciones que arrancan, repito, desde 1955 en Bandung y pasan por todas las reuniones de los no alineados y por las diferentes conferencias provocadas por los países del tercer mundo. Entre las quiero señalar que entre los temas fundamentales de estos 25 años de lucha en los foros internacionales y de lucha legal y pacífica institucional de los países pobres frente a los países ricos, los temas que se convierten en banderas de lucha de los pueblos son el problema de los precios y la estabilización de los mismos y la demanda de las materias primas y productos agrícolas, todo este problema que lo he manifestado mucho. Luego el problema está relacionado con el anterior, la creación de un fondo de garantía contra las bajas de los precios. Luego, en un proyecto concreto, la liga de los precios de materias primas con los de los importados de los países industrializados. Ciertas proposiciones sobre mecanismos de control del comercio internacional, que hoy lo controlan solo los países ricos, los industrializados. El problema del financiamiento para los países pobres en condiciones equitativas, que es gravísimo, porque realmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional prestan en unas condiciones que prácticamente sirven de argolla para ahorcar más a los pueblos de los países pobres. En cuanto al financiamiento, es importante señalar aquí de paso que en enero o febrero del año antepasado, Fidel Castro, como presidente de los países no alineados, habló en las Naciones Unidas pidiendo una ayuda, lo menos que decía, para salvar la situación caótica del mundo, de $300.000 millones, que era menos que lo que estaban gastando juntos la Unión Soviética y los Estados Unidos en armas y ciencia militar. Así la situación, a lo que quiero llegar para acelerar esto, que puede haber cansado mucho, es que lo que se ha logrado de esencial a través de estas luchas en los foros de las Naciones Unidas, en los diálogos norte-sur, como el que va a haber dentro de poco aquí en México y que están regateando la avenida de Cuba a México por presión de los Estados Unidos, el único cambio importante fue una declaración que se llama Declaración de Togo, que en 1975
la comunidad de países europeos que tienen más sabiduría política que los norteamericanos toda la vida. Recuerden ustedes que el imperio inglés soltó a la India después de la Segunda Guerra Mundial y se evitó muchos problemas. Ellos hacen un tratado con sus excolonias de África, del Caribe y del Océano Pacífico. Y en este pacto, en este tratado, en esta declaración de Togo, se comprometen a que en caso de que los precios de los productos de exportación bajen el 7%, ellos les van a dar un préstamo, los propios países capitalistas estos de Europa les van a dar un préstamo para que vayan solventando sus problemas, además de que establecen cierto sistema de preferencias arancelarias a favor de estos países atrasados. Es decir, los europeos le dan una lección a los Estados Unidos mientras los norteamericanos están todavía discutiendo si ya es la hora de seguir, de comenzar a dialogar con los países petroleros por el gran problemón que tienen hasta el cuello, o si siguen en esa resistencia negativa ante ellos. Para concluir, lo que quiero señalar es que en la esencia de la declaración y programa de acción para el establecimiento del nuevo orden económico internacional, que está contenido en declaraciones del movimiento de los no alineados, en declaraciones de estas conferencias para el comercio y el desarrollo, y está bien legislado en ese documento que se hizo a proposición de México, la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados, que lo esencial es el respeto, y así lo dicen estos documentos, el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos, el respeto al derecho que cada país tiene de nacionalizar o expropiar las empresas extranjeras cuando así lo considere necesario, el respeto al derecho de organizarse económicamente como quieran, si quieren socialistamente, si quieren no capitalistamente, en la forma que se quieran. Dos policías y un hombre que se llama John Hinckley, que no sabemos cuáles fueron los móviles para llevar hasta... Aquí están hablando justamente de esta fotografía de Hinckley de cuando estaba en secundaria. Creo que parece que tienen... capitalistas quieren mandar tu cubo o replantear un nuevo proyecto de carácter capitalista como el que hizo la trilateral y que fracasó, pero no aceptan estas condiciones de respeto a la autodeterminación, de respeto a la soberanía de los pueblos, de respeto al derecho de cada Estado de controlar a las empresas transnacionales o de expulsarlas si es el caso, etc. Y por el contrario, vemos un ejemplo que nos sirve de base. Voy a poner dos ejemplos recientes que demuestran la ineficacia o la muy poca eficacia de los organismos internacionales como escenario de las luchas de los pueblos pobres, y en las dos caras de la medalla. Uno, Nicaragua. Nicaragua hoy está haciendo valer su derecho a la autodeterminación y su soberanía y su derecho a hacer lo que quiera con sus recursos naturales por la fuerza, porque derrocó al poder que le servía al extranjero en ese país. ¿Qué demuestra eso? Que la vía de la fuerza cuando triunfa sí da resultados, y que las negociaciones, los foros, realmente por el egoísmo de los países capitalistas industrializados, apenas es poco lo que se avanza, es mínimo lo que se avanza. Y el otro caso es el de Namibia. Namibia hay una declaración de las Naciones Unidas de hace bastante tiempo, que impone la obligación de respetar la autodeterminación, pero ahí está ocupado por los ejércitos de Sudáfrica, los ejércitos racistas de Sudáfrica. Hace poco, hace como mes y medio, en las Naciones Unidas se planteó que se ejecutara eso. Entre los países que encabezaban esa moción iba México, que se ejecutara y que se expulsara de ahí a estas tropas extranjeras y que se respetara el derecho de Namibia a gobernarse por su propia cuenta. Pero ¿qué pasa? En Namibia, que está al sur de Angola, hay bauxita, hay uranio, hay manganeso, hay una serie de materiales estratégicos para la guerra, hay diamantes además, parece que las minas más formidables de diamantes están allí, y entonces resulta que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos, Inglaterra y Francia vetan esa decisión y legitiman que sigan los ejércitos racistas de Sudáfrica aplastando la soberanía por el interés que tienen las empresas transnacionales y el interés político de los propios gobiernos de controlar esas regiones.
Entonces, dos ejemplos que demuestran pues lo difícil que es. Claro que todas las armas de lucha tienen que utilizarse cuando se trata de superar la situación de los pueblos, en este caso de las naciones pobres. Pero yo lo que quiero recalcar es lo tan delicado y tan poco que se avanza en el campo de los esfuerzos que se llevan a cabo en los foros internacionales. Y el último ejemplo es el de la OPEP, que a la OPEP no la han podido poner en cintura porque se ponen de acuerdo los países petroleros y elevan el precio del petróleo cuando quieren y qué. Más o menos esa era la temática que quería tratar, solo que un poco más desarrollada y con más análisis, ¿no? Me van a disculpar que la cuestión se me complicó porque tuve que tratar lo otro antes. Si tienen alguna observación, alguna pregunta, pues. Y si no, terminamos. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer al maestro? Quiero destacar en este acto la presencia de compañeros estudiantes, aparte de los universitarios, de la Escuela Preparatoria Salvador Allende, quien, por supuesto, por ser esta institución la que esté presente y por ser esta la institución que lleva el nombre de un insigno presidente latinoamericano, fue el motivo por el cual se le hizo extensiva invitación a estar en esta plática sobre tópicos de Latinoamérica y de la ciencia de la economía. No puedo dejar de expresar la profunda gratitud que tenemos los universitarios de Ciudad Juárez por esta pareja ideal de intelectuales como lo es el maestro Mario Salazar Valiente y la maestra Mercedes Durán, quien son ambos combativos maestros de generaciones, forjadores de generaciones nuevas, revolucionarias, que en su país, El Salvador, supieron defender con valentía y honor los ideales que aquí exponen con gran claridad en el seno de esta universidad joven a la que todos queremos. Maestro, muchísimas gracias por esos conceptos valiosos que en esta pequeña aula recibimos con cariño y estimación. Por otra parte, tampoco quiero dejar de aprovechar esta brillante oportunidad para expresar que los conceptos vertidos por el maestro Mario Salazar representan conocimientos de gran interés en la vida social y económica de los pueblos latinoamericanos. Ustedes, jóvenes estudiantes y algunos profesores que nos acompañan, son testigos del momento convulsionado que vive nuestra sociedad política. En nuestra ciudad, para ser un poco particular, porque así somos los que no tenemos el don de poseer la inteligencia vasta como los maestros que aquí están al frente de todos ustedes, cuando analizamos los problemas políticos con profundidad científica, somos escépticos, somos distraídos porque no queremos conocer lo que a nuestro alrededor está sucediendo, lo que los fenómenos de esta convivencia, entre paréntesis, de esta comunidad realizamos durante todos los días. Aquí en Ciudad Juárez
Nos asusta ver en los primeros diarios que un líder político de colonos convulsiona en una sociedad juarense a otro grupo de políticos o de colonos necesitados, tal vez entre comillas, de una porción de tierra, una lucha encarnizada, desorientada, injusta, ilógica, y nos asusta ver, tal vez con suma razón, cómo un ciudadano pierde la vida en esa convulsión social de un sector de la población. Me preguntaba a sí mismo en este momento, cuando el maestro Mario Salazar hacía la reflexión sobre El Salvador, cómo sentirá él y su esposa y algunos compañeros salvadoreños que están aquí presentes, el estar pensando cuántos de sus compañeros, vecinos, parientes, hermanos, profesores, estudiantes, mueren durante todos los días en todas las ciudades de su patria. Cómo sienten durante todos los días ver las noticias de que en las regiones de todo el país se cuentan por no solamente una persona los muertos, sino por cientos, y cómo los recogen en las calles como si fueran materiales de construcción. ¿Cómo es posible que nosotros sigamos tan apáticos ante una realidad social que está viviendo y está convulsionando el siglo XX, que es característico de los grandes movimientos sociales? Siento que todavía no tenemos conciencia de lo que está sucediendo en América Latina, en México para empezar, y en los hermanos países que están ligados por la lengua, por las costumbres y la cultura de nuestro país. Que lo que sucede en una colonia de nuestra ciudad, que vemos tal vez hasta con escepticismo y algunos con terror, que nuestra ciudad se encuentra revuelta con un líder que no sabe exactamente lo que está haciendo, ni tal vez tenga el horizonte claro y que pueda llevar a sus simpatizantes a un camino recto y constructivo, a un conjunto de autoridades que no saben qué hacer en este momento cuando se presenta un pequeñísimo problema ante grandes problemas que suceden en nuestro país y que suceden en América Latina. Ustedes, compañeros estudiantes preparatorianos y universitarios, tienen una gran responsabilidad histórica de conocer y penetrar en la problemática científica de lo que sucede en el mundo político, como ciencia y no como el quehacer de hacer una política corriente que vaya a identificarnos en un sector político de la comunidad. Queremos, a través de estas conferencias brillantes como las que acaba de sustentar el maestro y del cual me siento profundamente satisfecho de haber estado presente aquí en esta reunión, que todos nosotros podamos en un futuro, y si no por lo ahora, conocer más a fondo lo que está sucediendo con nuestros hermanos de Centroamérica y con los demás sectores que conforman el mundo contemporáneo. La problemática presentada por el maestro de las crisis de las dos grandes corrientes filosóficas, políticas, socioeconómicas, esencialmente económicas, como es el bloque socialista y el bloque capitalista, representa una gran carga de sacrificio para los pobres países como los nuestros, que estamos al parecer condenados a sufrir esos grandes enfrentamientos de intereses a nivel mundial. Queremos con esto agradecer profundamente, maestro, con toda sinceridad,
a nombre de la comunidad universitaria, de este glorioso Instituto de Ciencias Sociales, donde se han ventilado brillantes ideas, donde maestros durante todos los días se exponen los grandes problemas nacionales, los grandes problemas estatales y ahora los problemas municipales. Queremos con esto, maestro, que sienta usted que el estar aquí con nosotros en este rincón de la patria, pueda usted sentirse como en su universidad, la universidad que está cerrada por la fuerza oligárquica militar del Estado salvadoreño, que sienta que esta sea su universidad, que sea casi esencialmente, y lo es esencialmente, parecida por su fundamento filosófico revolucionario a la de El Salvador, y sienta que nosotros los juarenses estamos conscientes de que el pueblo salvadoreño está viviendo, como muchos otros pueblos latinoamericanos, el peor momento histórico de su existencia, que estudiaremos profundamente y que estudiaremos con una gran responsabilidad como ciudadanos mexicanos, como estudiantes de las ciencias sociales, las mejores soluciones para encontrar y aportar las soluciones, vaya la redundancia, a los grandes problemas de la época contemporánea, que es nuestra responsabilidad de generación y de existencia en el movimiento social y económico de nuestro pueblo. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, les repito, muchas gracias. Les rindo mis agradecimientos por la buena voluntad que han tenido los compañeros estudiantes en escucharme, y le digo al licenciado González Moquen que realmente me conmueven sus palabras, que reflejan sinceridad y acogida fraterna, y que en verdad yo me siento un universitario juarense y un elemento plenamente identificado con esta comunidad y con esta universidad, que no dudo que se identifica con las causas mejores de nuestros pueblos. Muchas gracias.